Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 8 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer diálogo, debate de profundidad en los temas de interés nacional e internacional. Hoy tenemos un programa, a mí me parece muy interesante, espero que ustedes compartan conmigo, que es la reforma procesal laboral. ¿Cuál es esta propuesta que hay en la Asamblea Legislativa? Nueva propuesta para intentar desentrabar un poco el tema. Pero antes quiero decirles, bueno, que llueve muy fuerte aquí en San José. Hay mucha rayería, mucho viento, se salieron las alcantarillas para variar, y eso nos ha generado atrasos a todos este mediodía, además de que es un viernes de pago, de que es previo a un fin de semana largo, y entonces habíamos estado esperando a algunos de nuestros invitados, todavía nos faltan algunos, pero vamos a ir como siempre a nuestro boceto, que es el estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez. Vamos con el boceto y regresamos para presentarles a nuestros invitados. Hoy estará muy interesante, les insisto, el tema de la reforma procesal laboral. Gracias a quienes nos escuchan en vivo, 93.5 FM, por internet en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, www.monumental.co.cr, y en Canal 2 a las 8 de la noche, el programa Hoy en Canal 2, la imagen de la radio. Son las 12:10, vamos al boceto, regresamos para presentarles a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El 9 de octubre del 2012, durante el mandato de Laura Chinchilla, el gobierno anunció el veto parcial a la reforma procesal laboral, un proyecto de ley que fue aprobado en segundo debate el 13 de septiembre del mismo año. Las autoridades consideraron un roce con el artículo 61 de la Constitución Política al legalizar hasta por 30 días las huelgas en sectores de servicios básicos. En esa ocasión, el Ejecutivo enfatizó en que la legislación permitiría las manifestaciones sin control en los servicios esenciales, como salud y educación. No obstante, con la llegada al poder del presidente Luis Guillermo Solís, la posibilidad de levantamiento del veto ha tomado fuerza. El pasado 8 de septiembre, 30 diputados de las fracciones legislativas de Acción Ciudadana, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana presentaron una propuesta para corregir la ley de reforma procesal laboral, la cual establece que los huelguistas deberán presentar ante un juez de trabajo o autoridad judicial un plan de servicios mínimos, 15 días antes de ir a huelga. Una vez presentado el documento, el juzgado deberá determinar si la manifestación es o no legal, tomando en cuenta que se garantice que los servicios básicos no serán interrumpidos. Con la iniciativa, los legisladores se define como servicios públicos esenciales aquellos cuya paralización ponga en peligro los derechos de la vida, la salud y la seguridad pública. Si la huelga es declarada ilegal, la parte empleadora podrá ponerle fin, sin responsabilidad patronal, a los contratos de trabajo de los huelguistas, según establece la reforma propuesta al artículo 385. En contraparte, los militantes del Partido Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Alianza Demócrata Cristiana y el Partido Renovación Costarricense se oponen al proyecto. Asimismo, tanto sindicatos como empresarios han manifestado en los últimos días sus posiciones. En vista del amplio debate del tema, hoy en Matices le presentamos diversos tonos. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 12:12 de la tarde, ahí está, las 2:12, ahí estaba nuestro boceto de la productora Isel Martínez.
hablando de este tema de la reforma procesal laboral. Así es que vamos a hacer, insisto, nos hemos atrasado todos hoy un poco por las lluvias, así es que vamos a hacer una de nuestras pausas comerciales y regresamos ya para entonces dedicar todo el programa a hablar de fondo. Son las 2:13. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Vamos a entrar a hablar del tema de fondo, reforma procesal laboral. Es el tema. Les voy a presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos una mesa muy interesante que sé que, como es la intención, que hoy en la noche, el fin de semana, el lunes, cuando se anda en un desfile y alguien le pida criterios sobre este tema, usted tenga un criterio formado después de escuchar todas las opiniones que vamos a tomar aquí en Matices. Gracias a la gente que nos está reportando sintonía, Alejandra Murillo, que dice lista para escuchar otro programa Matices, a Gustavo Araya, nuestro analista en comunicación política, Adolfo, quien dice que ya está atento a escuchar todos los detalles para anotar lo que nos digan. Les voy a presentar a nuestros invitados. A mi derecha está don Rafael Mora, él es miembro de la Junta Directiva y asesor de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, don Randall, y a los señores que nos acompañan en esta mesa tan distinguida. La verdad que muy honrado estar aquí y esperando aportar para aclarar dudas sobre el proceso. Gracias, don Rafael. Sigo a mi derecha, don Rafael Ortiz, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Un saludo para todos los oyentes de su programa y por supuesto para todos los compañeros aquí presentes. Un gran gusto de acompañarlos nuevamente. Gracias, don Rafael. También a mi derecha está con nosotros don Pedro Muñoz, él es presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo, gracias por invitarnos, saludo a todos los radioescuchas. Y televidentes, porque hoy en la noche, para que no se me olvide, a las 8 nos pueden ver por Canal 2. A mi izquierda, inmediatamente a mi izquierda, está don Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario. Don Otto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un poquito mojado, un poquito pasado por agua. No, muy bien, muchas gracias, Randall, por la invitación para servirle. Y esperando contribuir acá a una conversación interesante sobre un tema de una gran relevancia nacional. Sin duda es un tema muy interesante. Y a mi izquierda también está don Mariano Jiménez, él es asesor de Cadexco. Don Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, muchas gracias por la invitación, a usted, a los que nos acompañan en esta mesa de diálogo y particularmente a sus radioescuchas y televidentes. Gracias por estar aquí los 5. Vamos a empezar. Yo tengo la impresión, y si no me corrigen libremente, de que todo el país está de acuerdo en alguna forma en que hay cosas urgentes que arreglar en lo procesal laboral, ¿verdad? Como las cosas de oralidad que hacen más rápido los juicios. Un día de estos me acusaban a mí como director y a los medios de comunicación de que nosotros solo nos centramos en el tema de la huelga. Pero en mi defensa y en la defensa de los medios voy a decir una cosa. Todos estamos de acuerdo en el resto. El punto conflictivo es ese punto, que es que permite las huelgas en servicios básicos. Don Rafael, como jefe de fracción del PUSC, junto con doña Emilia Molina del PAC y don Gerardo Vargas del Frente Amplio, hablaron de una propuesta que era que las personas que se fueran a huelga en servicios esenciales presentaran un proyecto de... se me va el nombre, de servicio mínimo se llamaba, ¿no, Rafa? Correcto. Para garantizarle al usuario que no se iba a interrumpir su servicio esencial. Los diputados de otras fracciones, Don Otto, Liberación Nacional, los evangélicos estaban en contra de esta propuesta y se han presentado posterior a esas otras propuestas. Así es que les voy a pedir, creo que todos estamos de acuerdo en el resto de la reforma. El punto álgido o el punto conflictivo es ese. ¿Por qué, don Rafael, decidieron ustedes dar un paso adelante y plantear una solución, según el parecer de ustedes, a este tema, don Rafael? Bueno, muy buenas tardes. Comienzo, digamos, haciendo un breve antecedente de este asunto. La ley de reforma procesal laboral, proyecto de ley, fue aprobado en el año 2012, si mal no recuerdo. Sí. Fue aprobado con todas estas disposiciones, incluso con gran consenso de las... aquí tengo actas donde
todos los partidos políticos, los sectores empresariales lo apoyaron. Fue vetado luego unos artículos por la presidenta doña Laura Chinchilla, y así estaba el tema hasta ahora, en mayo de este año, cuando nosotros como partido habíamos querido integrar un directorio multipartidista. Finalmente las conversaciones se centraron más con el PAC, porque considerábamos que después del triunfo de don Luis Guillermo, pues era importante para la gobernabilidad de que el señor Henry Mora, de que había sido escogido, pues tuviera la presidencia. Pero en el curso de esas conversaciones salió una petición que hizo el Frente Amplio al gobierno, o al gobierno que iba a entrar, de que se solicitaba el levantamiento del veto. Nosotros estuvimos en contra de eso, se lo hicimos saber al señor presidente electo en esos momentos y al ministro de la presidencia designado, de que no estábamos de acuerdo con eso. Y lo que se acordó ahí fue que estos tres partidos trabajaríamos en alguna propuesta que permitiera en alguna medida solucionar lo que se había planteado en ese veto, que fundamentalmente se refiere a la huelga al tema de los servicios esenciales, al 382. Hemos trabajado en ese tema durante varios meses para buscar algún tipo de acuerdo, fundamentalmente con la gente del Frente Amplio, y obviamente pues con una participación también del PAC. Y pues como en todos estos asuntos, nuestra fracción siempre ha sido muy clara y muy consciente de que lo que nosotros representamos y queremos jugar un papel pues de una fuerza moderadora en el Congreso. Recibimos durante el transcurso de estos meses muchísima retroalimentación de diversos sectores, un diálogo con muchas cámaras, pero fundamentalmente con la que lleva un poco la pauta de esto es la UCAEP, con don Ronald Jiménez, con doña Shirley. Y bueno, el tema se abrió, yo diría, en dos grandes aspectos. Uno, propiamente lo que es este artículo de los servicios mínimos y en las huelgas, la regulación de huelgas en servicios esenciales, pero aprovechamos la oportunidad a raíz de algunas observaciones que nos hicieron los compañeros incluso de la misma CAEP, de algunos otros artículos que, aunque no habían sido vetados, era importante buscarle algún tipo de reforma y enmienda, y trabajamos en eso. De momento se quería circunscribir la discusión al tema que estaba, a lo que fue vetado, pero habían elementos ahí que después podemos ampliar, que creíamos importantes reformar o balancear en alguna medida. En algunos me refiero específicamente, y después lo podemos explorar, tal vez hay algunos que son de carácter, tal vez que son más de abogado, ¿verdad? Temas específicos ahí, pero que los se reformaron, esos no han sido como muy cuestionados, después podemos hablarlos por encima. Pero había uno que al sector privado le preocupaba mucho, y obviamente le sigue preocupando, que es todo el tema del porcentaje de quórum y de votación en huelgas, para declarar huelgas en empresas privadas donde no exista, ¿verdad?, una representación sindical. El tema se planteó en términos de que podíamos entrar a discutir eso, pero por supuesto también lo que se refería al veto. Y así se llegó, como ocurre muchas veces pues en una negociación. Nosotros planteábamos cosas que queríamos alcanzar, las contrapartes también tenían otras posiciones, y finalmente pues fuimos llegando, digamos, a un punto en donde creíamos que lo que era importante ahora era poner el tema en el tapete, porque lo que siempre se ha querido acá es evitar, o sea, que esto se solucione a nivel legislativo y no tener que llevar esto a un levantamiento de un veto, ¿verdad? Y así se presentó el proyecto.
en el entendido que obviamente sabíamos muy claramente en la Asamblea Legislativa, y aquí está don Otto, que es todo un experto en esa materia, en la Asamblea Legislativa difícilmente va usted a conseguir que se apruebe un proyecto si no se tiene un consenso, ¿verdad? Pues casi que, si no, pues siempre hay recursos para que las cosas no lleguen a votarse. Y sabíamos que pues con esto se iba a iniciar una discusión que en buena hora lo vemos así. De hecho, nosotros lo anunciamos esto el lunes, y me parece que si fue el miércoles, y el miércoles un grupo de 2 proyectos se presentaron más del Partido de Liberación Nacional, y creo que una idea que tienen, porque me parece que hasta ayer en la tarde no habían presentado todavía el proyecto, por lo menos ayer cuando salimos del plenario no había sido presentado, pero estaban seguramente por presentarlo el proyecto que don Otto Guevara tiene, aunque sí dieron a conocer algunos elementos. Pero esos, digamos, podemos luego entrar en los detalles. Esa es la razón de esto. La participación del Partido Unidad Social Cristiana ha sido, como le digo, de recabar opiniones de diferentes sectores, de dialogar, de buscar un acuerdo con estas diferentes fracciones legislativas, y pues presentar un proyecto que, como le reitero, hay cosas que uno quisiera haber obtenido mejores concesiones o mejores condiciones, pero este acuerdo es en parte un producto, no de un proyecto presentado por nosotros de forma, digamos, como uno puede presentar un proyecto de una sola fracción, sino que es fruto de una negociación en donde hemos pues tenido que encontrar ciertos puntos de acuerdo, y de ahí en adelante pues buscar cómo podemos ya amalgamarlo con el resto de las fracciones legislativas, como le digo, en 2 grandes campos. Uno, lo que es propiamente lo que fue vetado por doña Laura, y lo otro, me parece que unos 5 artículos más, que ahora los podemos detallar, que tienen que ver con artículos que no fueron vetados, siendo el más destacado de ellos lo que se refiere al porcentaje de la huelga en el sector privado, y lo que traslució después de la sentencia, que después la podemos discutir. Costa Rica, el porcentaje para esto, según el Código de Trabajo, siempre fue un 60%, y en base a las regulaciones de la OIT, la Sala Constitucional declaró, creo que es el 373, ¿verdad? Sí. Lo declaró inconstitucional, y en ese sentido el país estaba ha estado, digamos, con un vacío en ese tema, porque la misma sala encomendó a la Asamblea Legislativa a que legislara en ese campo, que estableciera un parámetro, que estableciera un número de acuerdo a los parámetros de OIT, y de los consejos consultivos, ¿verdad?, de la OIT, en cuanto a lo que tenía que ser la razonabilidad y otra serie de principios que establecen ellos para ese tema. Fundamentalmente ahí lo que este proyecto tenía en el decreto legislativo, porque al no firmarse por el presidente y la presidenta y quedar vetado, no es un decreto legislativo, este artículo propiamente en estos momentos lo que no tiene un parámetro, no tiene un porcentaje, sino que sencillamente no establece un porcentaje. Incluso después, aquí, si no quiero acaparar todavía la palabra, ahí les puedo leer algunos comentarios que se hicieron en ese momento, incluso por parte de un colega nuestro, del licenciado Marco Durante sobre ese tema, y cómo estaba él preocupado de cómo había quedado eso. Pero así más o menos le planteo lo que ha sido nuestra participación en esto y el por qué. Quizás después podemos tal vez ampliar en lo que son las propuestas, y usted va manejando ahí cómo lo vamos llevando. Don Otto, ¿ustedes no les parecieron las propuestas de ellos y presentaron o van a presentar sus propias propuestas? Un par de comentarios para arrancar el tema. Uno, efectivamente lo que dice don Rafael Ortiz es correcto. En ese repaso histórico de lo que ha sucedido, se aprobó el Código Procesal Laboral, fue aprobado por una amplia mayoría de diputados, tuvo respaldo de una gran cantidad de actores sociales. Luego la presidenta de la República, en aquel entonces, doña Laura Chinchilla, se da cuenta de que el proyecto tenía algunos artículos que eran inconvenientes para el país,
Otros actores del sector privado también levantaron la voz en relación con algunos temas que identificaron que se les había pasado por alto, y entonces se acercan a la presidenta y la presidenta veta el proyecto. Y aquí viene la primera gran discusión: ¿se puede o no se puede levantar un veto? Y esa es una discusión que ya hemos tenido en la Asamblea Legislativa. Hay algunos abogados que piensan que van en una dirección, otros en otra dirección. Yo soy de los que se inclina de que si no hay una norma expresa que autoriza al presidente a retirar un veto, por el principio de legalidad no lo puede hacer. Hay una sentencia vieja del 93 de la Sala Constitucional, 92. del 92, que básicamente sí autorizó ese retiro de veto en aquella época. Pero nuevamente, una sentencia aislada no genera jurisprudencia. Y luego los integrantes de la Sala Constitucional en aquel momento no son los mismos que tenemos hoy. Por lo tanto, esa es una discusión que se va a dilucidar, donde se va a dilucidar, que es en la Sala Constitucional, si se puede o no se puede retirar el veto. Y ahí es donde creo que lo que hizo la administración Solís con el retiro del veto en la calle 13 es una especie de globo de ensayo, de prueba, para verificar si ese camino efectivamente existe. Me imagino que esperará la resolución final de la sala sobre ese tema para explorar esa posibilidad. Ante la inminencia o la presión para retirar el veto, yo entiendo que en ese contexto es que el Partido Unidad Social Cristiana se mete a conversar con el Partido de Acción Ciudadana, el Partido Frente Amplio, para ver de qué manera se le busca una solución al tema. Y pedimos que se levantara. Y en aquel momento había una presión. Entonces, producto de negociación de ustedes dijeron, bueno, por un año no me lo levante, mientras construían ese consenso. Ese consenso se materializó en este proyecto que presentaron ellos el lunes pasado. Nosotros el miércoles, y cuando digo nosotros, pongo tal vez aquí a don Mario Redondo a la cabeza, que ha asumido un liderazgo en esto, que luego nos ha involucrado a otros diputados de otras bancadas, a mí en representación del Movimiento Libertario, y luego involucró también a Fabricio Alvarado, a Abelino, a Gonzalo, entonces, y a Óscar López del PASE, para conformar un bloque de 9 diputados que presentamos el miércoles nuestra propuesta de lo que iba a ser el proyecto de ley que íbamos a presentar. Lo vamos a presentar muy probablemente el martes. Es un proyecto de ley de 205 páginas, porque básicamente lo que hace es modificar todos los títulos del Código Procesal Laboral, que van del título 6º al 11º del Código de Trabajo. Son 205 páginas, y dentro de esas reformas y esa cantidad de artículos que se tocan, hay dos donde tenemos una diferencia fundamental. Usted en su introducción dijo que hay un tema de discordia en relación con el tema de los servicios públicos esenciales y la huelga en servicios públicos esenciales, pero hay otro tema que lo mencionaba ahora don Rafael, que es la cantidad de personas en una empresa privada, en una empresa, para ir a huelga de una forma legal. O sea, cuántos empleados se requieren para participar en una asamblea que defina si se van a huelga o no. Esos son los dos temas, yo diría, más de mayor confrontación. En el resto estoy de acuerdo con usted, el resto estamos de acuerdo, e inclusive nosotros hemos hablado en algunos momentos de que si estamos de acuerdo en la parte procesal, estrictamente procesal, para cortar los procesos laborales de varios años a relativamente poco tiempo, meses, para ser resueltos, que es algo que es lo verdaderamente importante, que es lo más relevante del Código Procesal Laboral, para que los trabajadores tengan acceso a un sistema de justicia pronta y cumplida, que hoy no lo tienen. Esa es la parte más relevante. Y si todos coincidimos en que esa parte va, inclusive deberíamos sacar esa parte ya, de inmediato. O sea, quitarle la parte de la negociación colectiva y concentrarnos en esa parte, de tal manera que en un plazo muy corto podamos convertir eso en una realidad. Nosotros lo hemos estado poniendo sobre la mesa. Los diputados del Partido Frente Amplio dicen no, o sea, o todo o nada. Todos estamos ahí en ese punto medio. Los compañeros de la Unidad y del Partido de Acción Ciudadana redactaron y presentaron esta propuesta, y nosotros consideramos que no debe haber huelga en servicios esenciales, no se debe permitir. Aquí lo puedo mencionar, para nosotros debe haber una prohibición absoluta de huelga en los servicios cuya afectación, suspensión o paralización ponga en peligro los derechos a la vida, la salud y la seguridad. Y asimismo establece esta propuesta nuestra que se considerará falta grave dicha conducta. Establece responsabilidades disciplinarias y salariales. Estamos hablando de servicios de salud, servicios de seguridad pública, controladores aéreos,
control migratorio y aduanero, en muelles y atracaderos, los servicios indispensables para garantizar la seguridad de las operaciones de atraque y desatraque de todo tipo de naves, bomberos, servicios para garantizar el suministro de agua, el suministro de energía, funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, revisión y atención fitosanitaria y de salud animal, servicios de protección y cuidado a la niñez y adultos mayores, transporte mientras el viaje no termine, servicios de inspección administrativa para mantener el orden público, anotación y levantamiento de impedimentos de salida del país, recolección y tratamiento de basura, desechos y residuos. Ahí está mencionado el universo de servicios públicos que nosotros consideramos son esenciales, sobre los cuales habría una prohibición de huelga. No significa esto que los empleados en esas áreas no puedan tener una negociación colectiva, no puedan llegar y sentarse con la parte patronal, discutir las condiciones de trabajo, etcétera. No significa esto que no puedan acceder a un arbitraje. Lo que sí significa es que no estamos de acuerdo en que se suspendan este tipo de servicios. Y luego la otra parte que tiene que ver con el quórum necesario para que los trabajadores de una empresa privada puedan ir a huelga y cuántas personas deberían participar, llenando ese vacío que mencionaron ahora Rafael y su tocayo Rafael, que todavía no ha hecho uso del micrófono, Rafael Mora. La tesis nuestra es que debe llenarse con que sea el 50% de participación de los empleados y que se requiera la totalidad de ese 50%. O sea, que la mitad más uno de todos los empleados en una empresa sean las que decidan si van a huelga o no. Mitad más uno de todos los empleados. Puede ser que llegue el 100% de los empleados a una asamblea, con 50 más 1, el 50% más 1. Si llegó el 60%, tiene que haber por lo menos mitad más 1 de todos los empleados para ir a huelga. Y esa es la tesis que nosotros estamos presentando. Cuando usted dice los servicios esenciales, está metiendo a funcionarios públicos que son los que registran la mayor cantidad de huelgas en nuestro país. El ICE, Habdeba, municipalidades. Sí, ¿Metió educación? Perdón, porque creo que me brinqué uno yo cuando anoté. Permítame nada más una cosa, eso lo pregunté yo. En OIT, educación nunca se ha considerado un servicio esencial. No está. Okay, entonces por esa razón, sí, porque nada más hay que las normas de OIT, sí, los convenios son parte del ordenamiento jurídico. Hay que respetarlo por ser una norma. Pero está ICE, Habdeba y municipalidades. Es que alguien nos hizo el comentario en Twitter que dice, estas prohibiciones que lo llevó don Otto es prácticamente la prohibición a la huelga en general. Ya le doy la palabra a don Rafael para entrar en el tema de fondo, pero quería quedarme con algo legislativo y preguntárselo a don Pedro. Yo mismo me pregunté cuando presentan este proyecto, porque hay una acción de inconstitucionalidad, varias, de hecho presentadas en la sala, contra el levantamiento del veto de la calle. Si la sala dice que no puede levantarse un veto viejo, en palabras muy ticas y sencillas, ¿qué pasa con el proyecto? Qué dicha que me hizo esa pregunta. Sí, yo sabía que le iba a gustar la pregunta. Claro, Pedro, me encanta la pregunta, porque hay algo que don Otto no ha dicho. Ahora hay algo que... Qué dicha que me hizo esa pregunta, porque hay algo que don Otto no ha dicho, no ha explicado. Y creo que los empresarios tampoco lo han explicado, no sé si lo saben o no lo saben, creo que es conveniente explicarlo. En primer lugar, hoy existe una prohibición absoluta a la huelga. Está en la Constitución, a la huelga en los servicios públicos, está en la Constitución política y está en la ley. Lo que es más, está en la Constitución política desde el año 1943, cuando Rafael Ángel Calderón Guardia era presidente. Sin embargo, esa prohibición en la Constitución y esa prohibición en el Código de Trabajo no ha impedido que haya huelgas en la realidad. Entonces, esa prohibición absoluta y ahora detallada, como la detalla don Otto, en la realidad no sirve de absolutamente nada. Y lo cierto es que habiendo huelga en los servicios públicos, más bien los usuarios lo que necesitan es que se les garantice que esa realidad imposible de parar con una norma constitucional o con una norma legal, que en presencia de una huelga los usuarios puedan tener acceso a esos servicios. Don Pedro, perdón, es que creo que se le apagó. Se apagó, qué torta. Ahí, ahora sí, adelante. No, sí se oyó al fondo. Sí se oyó, perfecto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en realidad, y quiero ser muy claro con esto, no es un derecho a la huelga en los servicios públicos, es que exista un régimen de derecho en la huelga para que los
huelguistas tengan obligaciones con los que tengan que cumplir para respaldar a los usuarios que hoy en día en todas las huelgas en los servicios públicos que ha habido han estado desamparados. Entonces, creo que nosotros debemos puntualizar eso y explicarnos de mejor manera. Nosotros no es que estamos defendiendo a un derecho a la huelga en los servicios públicos. Nosotros lo que estamos exigiendo es que exista un régimen de derecho que dé obligaciones a los huelguistas durante la huelga. Si es una huelga de anestesistas, entonces los anestesistas tendrán que comprometerse, ya sea con su patrono o recibir una obligación por parte de un juez a trabajar de cierta manera, y no van a poder entonces evadir su responsabilidad con la población y con los funcionarios. Es una diferencia muy importante. Este tema es indistinto de veto o no veto, que es la pregunta que usted me está haciendo. La otra cosa que es indispensable entender es que desde el 2011, con base en una sentencia de la Sala Constitucional, que aquí la tengo, que es la 10.832 del 2011, el requisito que se establece, que se necesita que haya un quórum de un 60% para aprobar una huelga, para que la huelga sea legal, ese requisito ya no existe. Entonces hoy, veto o no veto, en una empresa llegan 3 trabajadores de 1000, y esos 3 trabajadores por una votación de 2 contra 1 pueden tomar la decisión. No es cierto, Pedro. Muy bien. No Entonces, bueno, invito en estos momentos a los que nos están escuchando, invito a las personas que quieran hacer una huelga que sigan ese consejo suyo para ver cómo les va. Bueno, yo lo invito a usted a leer esta sentencia. Sí. ¿Okay? Yo lo invito a usted a leer esta sentencia. Y bueno, y qué bueno, porque ya estamos llegando a los puntos, sí. A los puntos específicos, ya aterrizamos. Esta sentencia, que parece que don Otto no conoce. La conozco muy bien, okay. Pedro. Entonces, esta sentencia establece que no es posible exigir un quórum de más del 50%. Leo. De manera más general, la OIT ha dicho que la exigencia de la decisión de más de la mitad de los trabajadores concernidos para declarar una huelga es demasiado elevada y podría dificultar excesivamente la posibilidad de efectuarla, sobre todo en grandes empresas. Eso implica, esta resolución de la Sala Constitucional, que es obligatoria porque tiene efectos erga omnes, decimos los abogados, es obligatoria para todos, implica que el quórum para aprobar una huelga en el sector privado no puede ser en ningún caso mayor al 50%. La propuesta conjunta del PAC, del Frente Amplio, del Partido de Unidad Social Cristiana, es de que sea de un 30%, cumpliendo con lo que dice esta sentencia. En todo caso, Randall y radioescuchas y televidentes, la discusión y la negociación entonces debería centrarse en el rango que va entre el 30%, que es lo que nosotros estamos proponiendo, y el máximo del 50%, que es lo que dice esta sentencia que es posible. Y a eso se ciñe la discusión, y a eso se debería ceñir la discusión. De nuevo, hago estas dos aclaraciones porque yo estoy hablando de la realidad jurídica de este país en este momento, independientemente de si haya veto o si no haya veto, si haya levantamiento del veto o si no hay levantamiento del veto. Estamos clarísimos de que si hay levantamiento del veto, la situación es muy complicada porque el proyecto que se aprobó es muy inconveniente. Pero aún en ausencia de levantamiento del veto, la realidad jurídica de este país es sumamente preocupante por las 2 razones que acabo de decir, que resumo. Porque las huelgas, a pesar de la prohibición absoluta, se dan, y lo cierto es que los funcionarios están en los servicios esenciales, están desamparados, y más bien lo que necesitamos es amparar a los usuarios, y porque en realidad hoy no existe un régimen de derecho y estápula libre para la formación de
una huelga en el sector privado. Esa es la apremiante situación que rige en Costa Rica en este momento. Don Pedro, antes de darle la palabra a don Mariano para pasarme de lado y después a don Rafael para ir brincando de lado a lado, a mí sí me queda una duda. Para que pase lo que ustedes proponen, ¿se necesita que don Luis Guillermo Solís levante el veto, doña Laura? No. ¿No? No se necesita. Vamos a ver, bien lo dice don Otto Guevara. Prácticamente en el 98% de esta ley que se aprobó. Todo el mundo está de acuerdo, pero digamos, para que pasen esos dos puntos. No, para que pasen esos dos puntos, si don Luis Guillermo levantara el veto, y si fuese posible hacerlo con la salvedad que se hace, estaríamos en una situación que me permito nada más, y no quiero que lo que escribí aquí el distinguido colega laboralista de ustedes, don Marco Durante, en un artículo que publicó en La Nación, para que usted vea si se levantara el veto y no quedara este 30%. Dice: lo malo, la reforma procesal laboral declara legal la huelga con el apoyo de mayoría simple, 50% más uno de los votos emitidos por los trabajadores que se presenten a un proceso de votación secreta. Esta disposición cambiaría el histórico requisito de contar con el apoyo de un 60% de la totalidad de los empleados del centro de trabajo, porcentaje que fue declarado inconstitucional mediante el voto 10.832 de la Sala Constitucional. Así pues, en el futuro, si por ejemplo en una empresa de 500 trabajadores se da un movimiento huelguístico para determinar el apoyo de los empleados, se deberá convocar una votación secreta. Y si a esta se presentan únicamente 50 personas, bastará con el apoyo de 26 para que el requisito porcentual anteriormente citado se tenga por cumplido. Quiere decir que si se levanta el veto, aquí con este ejemplo, y lo dice un distinguido colega laboralista de la parte del sector empresarial, estamos en una situación en donde con un porcentaje mínimo se puede llamar a la huelga. Por eso, como le digo, nosotros quisimos tener un porcentaje más alto cuando discutíamos y negociábamos esto con los señores del Frente Amplio, a sabiendas de que esto no había sido vetado, y si se levantaba el veto, está en una situación, y eso es lo que tal vez el sector privado tiene que entender, mucho más perjudicial que lo que se pudiera tener con un 30. Obviamente mucha gente quisiera tener más. Lo que dice don Pedro, y tal vez ahí es donde don Otto, yo creo que por la mejor intención que pueda tener, que dice que leyó la sentencia, pretender que, digamos, aunque pasara esto, que sería imposible, que con un 50% más uno de todos los trabajadores fuese ese el requisito, eso no resistiría la más mínima prueba de constitucionalidad. Absolutamente no. Para ser lo más balanceado, yo estoy seguro que del programa de hoy vamos a necesitar un segundo programa, estoy segurísimo. Aunque nos faltan 35 minutos, pero se va a necesitar. Don Mariano, hay una pregunta en Twitter que a mí me parece el meollo de este asunto. Dice Adolfo: 50, 30, 25, 10, igual para los que trabajamos en la empresa privada, ¿quién nos va a garantizar que después vamos a seguir teniendo trabajo? Eso me lleva a una segunda pregunta. En la época, en la historia moderna, digamos, de la Segunda República, ¿hay, y lo pregunto con toda transparencia, ¿hay alguna huelga en el sector privado? Sector bananero. Sí, bueno, el sector bananero, precisamente de los últimos 20 años no ha habido huelgas. No. ¿Qué les parece a ustedes este tema, don Mariano? Bueno, realmente yo creo que no, es un tema demasiado amplio del por qué hay sindicatos en el sector público y por qué no lo hay en el sector privado, pero vamos a ver, esa explicación requeriría... No, claro, no le voy a robar el programa en eso, lo que quiero llegar es que, digamos, podemos hablar de la sentencia de la Sala Constitucional que hacía referencia a don Pedro, de los límites en cuanto, pero en realidad es muy poco frecuente. Yo lo voy a decir con toda transparencia, yo no creo que 10, 20, 5, la mitad se vayan a huelga en una empresa privada. Yo no lo creo, por lo menos, aunque esté previsto en la ley. No, pues las posibilidades siempre existen, ¿verdad? El derecho de huelga, y eso siempre el sector privado lo ha reconocido, es un derecho constitucional de todos los trabajadores, y en ese sentido tanto se puede dar en el sector privado como en el sector público, y de hecho se ha dado en el sector privado. Aquí el punto, y tal vez en relación con lo que se está planteando, yo creo que uno de los méritos del veto que se dio en el año 2012 es que nos puso alerta a toda la ciudadanía
de que existía un proyecto de código procesal que tal vez no se le había puesto la atención del caso. Y en ese sentido, no solo los temas vetados, sino que realmente el código procesal tiene muchos problemas, que aquí solo hemos discutido algunos. Y en cuanto al tema de los servicios esenciales, yo lo que tengo que indicar es que sí nos preocupa mucho que en los servicios esenciales se permita la posibilidad de que existan movimientos de huelga, pero básicamente quisiera tal vez referirme a lo que dijo don Pedro, ¿verdad? Porque, vamos a ver, parece una contradicción. Resulta que en este momento existe una prohibición absoluta a la huelga y se dan los movimientos de huelga, porque ya lo decía don Chico, huelga es huelga. Sin embargo, don Pepe, perdón. Sin embargo, se nos plantea que ahora que se va a poner un plan de servicios mínimos, entonces sí se va a cumplir. O sea, ¿qué nos garantiza que se vaya a cumplir ese plan de servicios mínimos, que es una norma legal, en relación con la realidad que se puede dar? O sea, se puede dar exactamente lo mismo. Entonces nosotros lo que afirmamos es que en materia de servicios esenciales, y así lo ha establecido la OIT, no debería existir un derecho a la huelga. Lo que ha dicho la OIT propiamente es que debería existir, y es una observación que nos han hecho, debería existir y permitirse el derecho de huelga en servicios no esenciales. Pero el mismo director de la OIT vino a Costa Rica e indicó que no era obligatorio que existiera el derecho a huelga en los servicios esenciales. De hecho, lo que son los servicios esenciales, no debería existir el derecho a huelga. Ubicándonos en el contexto de la administración pública costarricense, que ya de por sí los servicios que presta a todos los usuarios son sumamente limitados. O sea, si los vamos a seguir limitando más, yo creo que aquí de quienes van a sufrir son los usuarios, que son todos aquellos que van a los centros hospitalarios y todos los que tienen necesidades de tener los recursos de acceso al agua, a la electricidad, etcétera. Entonces el punto aquí es, estamos hablando, distinguiendo dos fenómenos. Uno es la parte normativa y otra es la parte de la realidad social. Entonces, siguiendo social política, siguiendo con lo que estabas planteando, yo sinceramente incluso no sé si con esas normas será suficiente, pero lo que sí podríamos prever es que si existe la prohibición en los servicios esenciales, entonces tenga consecuencias quienes vayan a un movimiento de huelga que sea ilegal. Que nunca las ha tenido. Bueno, pero por lo menos está la sanción. Entonces, porque si no, entonces, caballeros, y ustedes que son abogados, sí, claro, ¿para qué tener normas sin sanciones? Sí. Aunque sea, debe estar la amenaza latente de que incurre en un movimiento de huelga ilegal y atípico, tenga una consecuencia. Pero si no, entonces dejemos de discutir, aceptemos la huelga en los servicios esenciales. Doy un pequeño ejemplo. Porque necesito dejar a don Rafael. Sí, pero un segundito, porque tiene que ver con esto. Ahora hubo la huelga de maestros a principios de mayo. Se le unieron un día la gente del Hospital México y otros movimientos de otro lado. Yo le mando una carta a la presidenta ejecutiva de la Caja y le digo: señor presidente ejecutivo de la Caja, basado en la información que salió en la prensa, la cantidad de cirugías que se dejaron de hacer, la cantidad de pacientes que se dejaron de atender, ¿cuál es la sanción que usted le va a aplicar a esas personas que participaron en esa huelga, solidarizándose con los maestros? Inmediatamente puso a la gente a lo interno de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre el tema, y me notificaron ayer que 199 funcionarios del Hospital México les acaban de rebajar el día por no laborar ese día. Lo que pasa es que en el pasado no se han aplicado las sanciones. Es más, eso debiera utilizarse para que cuando se califique el desempeño de los empleados al final, para efectos de la anualidad, esa participación en ese movimiento de huelga ilegal, eso fue abandono de trabajo, para ser mal calificados esos funcionarios públicos y que además no tengan derecho a la anualidad en el año siguiente. Las leyes están, no las han aplicado quienes nos han gobernado. Y ahí tengo un ejemplo concreto de cómo, mediante lo que me notificaron ayer, se está sentando un precedente interesantísimo para que cada quien, si quieren irse a la calle, vayan a la calle. Huelga, dicen. Perfecto, pero hay sanciones. Cada quien debe asumir la responsabilidad social. Pero perdón, una cosa nada más, Otto, pero con esta nueva regulación, igual, si incumplen lo que ellos han propuesto como servicios mínimos, tienen las mismas consecuencias que usted está diciendo. Y me alegro mucho porque doña María del Rocío es una funcionaria, excelente funcionaria social cristiana que lo está aplicando. Nunca se ha aplicado. Y generalmente cuando las normas no se aplican son normas muertas que hay que ver. Lo dice un gran amigo suyo, amigo mío, un gran abogado,
Don Rodolfo Pisa nos lo decía el otro día. Una norma que no se aplica a través del tiempo, algo hay que hacer al respecto. Pero esa es la realidad. echa la ley, echa la trampa también, porque, por ejemplo, hay normas que pueden calificar de ilegal una huelga. Sin embargo, y se los digo no sabiendo nada de derecho, desde afuera, como comunicador, usted va a una negociación de una huelga, el primer punto sobre la mesa es no le pide al juzgado, ¿sí? Ese es el primer punto. Entonces usted dice, sí, entonces ¿para qué? Eso está en el machote, número 1. Don Rafael, que fue el que llegó más temprano. Fue el que llegó más temprano, que va a hablar más tarde. ¿Qué va a cerrar? Los últimos seremos los primeros. No, Bueno, hay que dar rato. Hay que dar rato. Sí, así es, los primeros son los últimos. Bueno, en esto tal vez yo quisiera también aprovechar porque me parece que hay parte de la historia que ahora comentaron tanto don Rafael como Otto sobre este tema de la reforma procesal laboral que no se ha tocado y que es fundamental, que creo que es la parte más fundamental de esta historia. Resulta que la reforma procesal laboral no es de ayer ni de antier. La reforma procesal laboral nació en la Concertación Nacional de Miguel Ángel, que convocó Miguel Ángel Rodríguez en el año 98. O sea, y ahí ha tenido todo un proceso de negociación con diferentes sectores y actores sociales, empresariales, políticos, representantes de organizaciones sindicales, hasta llegar al año 2006 a la Corte y ser la Corte, ¿verdad? La que envía a la Asamblea Legislativa el proyecto final de reforma procesal laboral. Y desde 2006 para acá venimos en esta estira, esa es la sala segunda, efectivamente, en esta estira y encoge. Hay que tener claro también que desde esa perspectiva aquí han habido acuerdos, se han firmado documentos, se ha dado la palabra para que la reforma procesal laboral llegue a buen puerto y se apruebe. Es decir, no es algo que no ha sido discutido. Desde 1998 a la fecha estamos contando 16 años de discusión de un proyecto. Está saliendo del colegio. ¿Verdad? Está saliendo del colegio, ¿verdad? El proyecto. Entonces aquí no puede alegar los sectores no pueden alegar que es que desconocían, que no lo vieron, que no sabían. No, aquí todo el mundo lo tocó. Y tan es así que nosotros, los sectores sindicales, los sectores empresariales y el gobierno, en la comisión tripartita que existe, que se llama Consejo Superior de Trabajo, acordaron en el plan de trabajo decente presentar la reforma procesal laboral y apoyar la reforma procesal laboral como propuesta, ¿verdad?, para que el país se justificara en el gobierno de Laura Chinchilla ante la OIT de que efectivamente iba a cumplir con todas esas deudas históricas que tiene nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo, cosa que efectivamente ocurrió. Y doña Laura Chinchilla el año pasado, en su último periodo, se presentó en el seno de la OIT a decirle a la OIT, aquí, oiga, le dieron a ella el honor, la atribución que se lo dan a pocos presidentes del mundo, de hablar para el foro de la OIT, ¿verdad?, como oradora principal. Y ella dijo, y en mi país, Costa Rica, vamos a aprobar la reforma procesal laboral. Ya ha tenido primer debate, eso era cuando se le había dado el primer debate apenas. En diciembre. En diciembre de 2011. Correcto, en diciembre de 2011. Y ella plantea que entonces Costa Rica va a aprobar la reforma procesal laboral. Aparte, para llegar a que ese acuerdo se diera, todavía tuvimos un encuentro muy cercano, más de lo que algunos esperaban, con las cámaras empresariales. Y es entonces cuando el 24 de mayo del 2012, en las oficinas de la Unión de Cámaras Costarricenses de este país, UCAEP, organizaciones sindicales y la Cámara, firmamos este documento. Vea lo que dice el primer punto de este documento. Hemos llegado a la conclusión de que en su actual redacción este proyecto, es decir, la reforma procesal laboral, representa un avance muy significativo en la regulación de las relaciones laborales, fruto de un largo proceso de diálogo social entre el Poder Ejecutivo durante diversas administraciones, el Poder Judicial, el sector empresarial y las organizaciones sindicales firmantes. Y aquí están las firmas, como ustedes pueden ver, de todos los representantes sindicales y del, en ese momento, presidente de lo que es Manuel H. Rodríguez, ¿verdad? Entonces, aquí no se puede decir que es que nos metieron un gol con el tema de las huelgas, no se había hablado, no se había dialogado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que había un sector dentro de las cámaras empresariales, lamentablemente el sector piñero y bananero, que ha sido enemigo acérrimo del movimiento sindical
promotor de esa cultura. Yo sí les puedo explicar por qué no hay sindicalismo en el sector privado en este país, porque ha habido una promoción de sectores aliados, tanto de medios de comunicación como del poder económico del país, que efectivamente, como se dice popularmente, le han hecho la cruz a los sindicatos, ¿verdad? Y para ellos, como todo el mundo sabe, solo en este país existe algo que se llama movimiento solidarista, que fue creado para hacerle en el sector privado la competencia al movimiento sindical, ¿verdad? Y por ahí, pues, evidentemente el movimiento sindical no ha podido crecer porque ha sido una lucha de burro amarrado contra tigre suelto. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, tenemos que se han firmado documentos que el gobierno anterior se comprometió y de un momento a otro nos sale doña Laura con la sorpresa de que es que no habían visto bien el tema de huelga, es decir, del artículo 371 al 380, básicamente, 382 y por ahí, de la actual reforma procesal laboral, y por eso ella procede con el veto. Pero decirle también que nosotros hicimos esfuerzos, aún terminando el gobierno de doña Laura Chinchilla, con diferentes representantes de su gobierno, con el ministro de la presidencia, el señor Benavides en aquel momento, con los miembros de la Asamblea Legislativa que representaban al Partido Liberación, para llegar con don Antonio Álvarez de Santi también en su momento, y con don Johnny también, pero lamentablemente hicimos todo un documento, una propuesta que creo que ha servido de base, me parece, para las negociaciones que ha tenido el Partido Acción Ciudadana con el Frente Amplio y con el Partido Unidad Social Cristiana, y que en ese momento pues casi estuvimos a punto nuevamente de enviar paralelamente ese proyecto a votación, que se votara en primer debate, y ahí se levantaba el veto. Lamentablemente no dio el tiempo, no hubo la continuidad que nosotros hubiésemos deseado, pero sí hay algo importante y de fondo. Nosotros, y yo quiero decirlo porque no quiero que se me escape y se nos vaya el tiempo, nosotros en el movimiento sindical que refrendamos este proyecto y que le hemos seguido durante tanto tiempo, no solo la pista, sino que creemos que efectivamente revoluciona todo lo que en materia laboral se ha tenido hasta el momento, y principalmente en el tema de libertades sindicales. Es por ahí, en el tema de libertades sindicales y no en el tema de huelga, en donde está el pero. Lo que pasa es que aquí, con el doble discurso, la doble moral de ciertos sectores, se han enfocado en el tema de huelga y han enredado a la gente con que aquí la huelga va a ser a la libre, va a ser un desmadre, como se dice popularmente, cosa que efectivamente pues yo tengo que rechazar, porque aquí en la actualidad la huelga, como está el Código de Trabajo, que lo ha cuestionado bastante la OIT en materia de huelga, es más bien una posibilidad totalmente abierta, porque no está regulado, no está debidamente especificado en qué se entiende por servicios mínimos esenciales, ¿verdad? ¿Qué se entiende cuáles son las actividades dentro del sector público en donde efectivamente se puede afectar la vida, la salud o la seguridad de las personas? Todo eso no está regulado en la actualidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahorita nosotros, por ejemplo, desde hace unos años atrás, hicimos una huelga de 34 días en acueductos y alcantarillados. Consta que no a ninguna persona se dejó sin agua, pero hicimos una huelga en un servicio 34 días, oiga usted, ¿verdad? Sin ninguna regulación y nada pasó. Tampoco tengo que decirle a don Otto que lo que está haciendo la señora de la Caja del Seguro Social le va a dar resultados, porque para proceder con algún tipo de sanción, y el rebajo salario es una sanción, un juez tiene que declarar la huelga ilegal. Y yo le aseguro a usted que, a como está el Código de Trabajo en la actualidad, ¿verdad? Como no estoy hablando de la reforma procesal laboral, como está el Código de Trabajo en la actualidad, ese paro de esos compañeros tuvo que haber sido declarado ilegal. Estoy seguro que no fue declarado ilegal. No llamaron a ningún juez para que levantara un acta y hiciera un procedimiento. Y entonces, y ha sido un montón. Entonces, por eso es que esas sanciones no pueden aplicar, porque en las condiciones que se da ahorita, el tema de huelga, que son sorpresas, las huelgas ahorita son sorpresas. ¿Sabe qué va a pasar con la reforma procesal laboral? Tal y como está, aún sin el cambio que tiene, si le levantaran el veto, que hay que seguir un procedimiento de avisarle al patrono con 15 días de antelación que se va a ir a huelga. Si no lo haces, definitivamente solo ese hecho ya hace la huelga ilegal, aunque haya un conflicto económico-social, que es lo que en la actualidad posibilita que las huelgas sean legales. Porque en la actualidad, como está el Código de Trabajo, el requisito básico y fundamental es que para ir a huelga haya conflicto económico-social. Lo demás se puede obviar. Pero en términos generales, me parece que aquí
la historia de fondo no va por el tema de huelga, yo quiero aclarar eso a los costarricenses, sino que va porque en la reforma procesal laboral las libertades sindicales evidentemente evolucionan en nuestro país. Y eso tiene muy preocupado al sector privado. Don Rafael, voy a hacerle un déjà vu a don Otto, porque nos quedan 20 minutos, ahí robándome 2 minutos. Eso para 20 Otto no es minutos nada, de se los echa programa. fácil. No, el déjà vu es que les voy a arreglar de 4 minutos cada uno para hacer balanceado. Pero si voto 20 minutos es como echarle una gota. No, 4. Es que aquí en el debate el que se ajustó así al tiempo era don Otto. Empezar en el orden que les di la palabra, pero tienen 4 minutos cada uno, por favor. Con campanita y todo. Sí, nosotros hicimos el martes el tema del día en el noticiero, y una de las preguntas que le intentamos responder a nuestros oyentes es qué pasa con este aviso que hay que darles. Digamos, a quién se le presenta el plan, quién no aprueba, quién dice así o no, o esto que lo otro. Son 15 días antes, don Rafa. Bueno. No, pues usted fue el primero. Bueno, okay. Son 15 días antes. Este día, pero eso no da 15 días, digamos, en la práctica. Usted llega y le dice a la caja, un DECA le dice a la caja, vea, voy a irme a huelga entre 15 días, aquí está el plan mínimo, y le da 15 días para negociar antes de que eso pase, don Rafa. ¿Querés darle, usted que conoce la voy a hacer las de Henry Morales, sí, no digo yo, lo quiero explicar. No, básicamente sí, efectivamente así es. Digamos, ahorita va a haber hay un procedimiento que es muy importante aclarar, que tiene que ver con que efectivamente los plazos para el procedimiento y los plazos para proceder a una huelga tienen que ser debidamente cumplidos por las organizaciones sindicales que vayan porque en esto hay que tener claro algo, ¿verdad? No cualquiera puede ir a una huelga. Aquí, para ir a una huelga, usted primero tiene que estar organizado, ¿verdad? Y esa cosa, ir a una huelga sin organización sindical no existe. Es decir, un grupo de trabajadores a la libre no puede declararse en huelga porque tiene que responder evidentemente a un grupo organizado sindicalmente. Por lo menos así está nuestra juridicidad y así están los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Pero quiero decirle que vea, básicamente la reforma procesal laboral, en lo que establece materia de huelga en servicios esenciales, requiere 3 condiciones fundamentales. Reunir los requisitos de ley, ¿verdad? Básicamente, el tema que haya un conflicto económico-social. Tener un plan de servicios mínimos que garantice que no se afectará a las personas en lo relacionado con la vida, la salud y la seguridad de las personas. Ese plan, si no hay acuerdo entre el sindicato y el empleador, debe ser aprobado por un juez de la República. Es decir, todavía antes de ir a huelga, tenés que ir a donde un juez, sí, cosa que ahora jamás lo haces. Pero eso no es inventarse un procedimiento. No, es una regulación. No, pero usted va a llegar al juez con cuál caso precedente. Vengo a venir a que me autorice una huelga. No, esa es la reforma. Tiene que haber eso. Sí, vamos a ver, tiene que existir un conflicto. Esa es la reforma, eso es lo que le estamos proponiendo ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta aquí? Que seguramente viene en el proyecto que está planteando el PUSH, el Frente Amplio y el PAC. Va a venir cuáles son esos servicios esenciales ahí debidamente especificados. Eso es lo que va, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado eso con Álvarez de Santi, ¿verdad? Y que Álvarez de Santi dijo, está bien, vamos para adelante, cuando se suponía que don John iba a ser presidente. Lamentablemente no le salió la jugada, ¿verdad? Lamentablemente para quién, ¿no, Rafael? Para ellos. O sea, voy a agotarle sus 4 minutos de una vez, don Rafael, le quedan 2 minutos. Me quedan 2. Sí, ok, ustedes van y lo presentan. ¿Están de acuerdo con la caracterización o especificación que hace de los servicios esenciales don Otto? Porque está metiendo a todos los que se van a huelga ahora. No, definitivamente no todos de esos son servicios esenciales. Vamos a ver, ya lo vimos, el tema de los maestros. ¿Cuál no le parece? No está. Sí, por eso mismo, pero le pongo que es un tema que alguien podría pensar, es un servicio esencial porque mi hijo tiene que ir a clase y tiene que recibir obligatoriamente. Bueno, ¿cuál no le parece esencial? Pero no nos parece que sea esencial efectivamente en un porcentaje importante de las labores que se hacen en el ICE. Tal vez lo que son los que están en la parte de generación, que son, digamos, los que dicen ellos en el ICE son los que bajan la cuchilla, eso sí podría calificarse como un servicio esencial. Igual en los puertos, la misma OIT ha dicho que los puertos, que el servicio de carga y descarga no es un servicio esencial. La OIT ya se ha manifestado en ese sentido. Ahí salva Sintrajab y las de ICE. Correcto. Bueno, a los sindicatos del ICE, no, a los trabajadores del ICE, efectivamente, ¿verdad? Hay algunos servicios que no son también esenciales, en el caso de los servicios de salud, que tienen que ver con los servicios, digamos, de archivo, con los servicios de limpieza dentro de las mismas oficinas, ese tipo de cosas que los servicios que hacen los empleados administrativos, de la Caja del Seguro Social, y así por el estilo, digamos. Aquí lo que hay que...
la recolección de basura no se considera un servicio esencial por parte de la OIT. Pero ahora sí, pero sin embargo, usted puede considerarlo como otro tipo, digamos, darle un nivel similar, que dentro de la respuesta que se había dado, ahí está planteado. Gracias. Ahí está Gracias, planteado. don Rafa. No, en esto, lo que nosotros incluimos en este artículo, sencillamente es una definición que está basada en lo que ha definido en gran parte la OIT. Lo de la basura lo analizamos, y aunque no está incluido como definido entre lo que es la OIT, sí puede ocurrir de que pasado un tiempo se vuelve un problema contra la salud. Entonces se declara de que eso se tiene que solventar. La definición que nosotros hicimos estaba basada, eso fue una discusión de bastante tiempo con los compañeros, pero fundamentalmente lo que establece la OIT, yo no sé, no he visto lo de Otto hacia el punto porque no pude encontrar el proyecto. Entonces, pero aquí básicamente dice eso, se entiende como servicios esenciales los que paralicen, pongan en peligro los derechos a la vida, la salud, la seguridad pública, los que desempeñan los cuerpos policiales, los trabajadores que sean indispensables para mantener de manera interrumpida los suministros de agua, electricidad, servicios telefónicos y de comunicación, de atención de emergencias, control de tráfico aéreo y la debida atención pacientes en EVAIS, clínicas, hospitales públicos o privados, lo cual incluye el transporte de pacientes por vías terrestres, públicas, marítimas y aéreas hacia o desde hospitales, clínicas y similares. De igual manera, serán servicios esenciales el transporte mientras el viaje no termine, incluso banano, que era una cosa que preocupaba, si va de camino y la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de bienes de los cuales dependa directamente la vida o la salud de las personas. Efectivamente, no todos. Aún en un muelle, si están descargando cosas que son necesarias, eso no lo inventé yo, no lo inventó nadie, es de la OIT. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Están de acuerdo. Muy bien. Ahora, lo que dice aquí el tocayo Rafa es muy cierto. Al final, esto fue aprobado con 40 y 44 votos presentes de todos los partidos. Creo que incluso el Movimiento Libertario, todos, porque no todos, pero habían 8 ese día y me supongo que si 4 no votaron o 2 o 3. Okay, pero aquí hablaba el señor Francisco Chacón, donde manifestaba eso, el gran consenso, lo que se había hecho ahí, de que todas las cámaras estaban de acuerdo. Entonces, lo que nosotros hemos tratado sencillamente, nuestro objetivo ha sido ese, cómo solucionamos el tema a la luz de esta sentencia, que prácticamente, como le digo, en estos momentos no existe un parámetro. Ya vio lo que dijo el licenciado Durante, de que prácticamente una empresa de 500 trabajadores, con 25 podrían decidir si hay huelga o no hay huelga, lo llevamos a un 30%, pero fundamentalmente aquí yo creo que lo que importa es solucionar estos aspectos. Otto puede decir 50, te lo digo con todo respeto, Otto, me parece que si lees la sentencia, decís que la leíste, vos sos un excelente abogado, sabrás que no es posible que esto tenga ninguna viabilidad en una sala constitucional. Estás pidiendo un quórum, cuando decís 51%, estás pidiendo un quórum de prácticamente de 100% de los trabajadores, cuando declararon inconstitucional el 60%. No hay manera que eso pase. Quizás podríamos conversar y subirlo un poco más. Yo traté, hasta ahí pudimos llegar, pero queríamos echar la bola a andar. Es fundamental que arreglemos esto, porque lo que está de por medio, más allá de los derechos sindicales, y ya termino, que los respeto mucho, y el derecho a la huelga, fue en un gobierno de nuestro líder histórico, el doctor Calderón Guardia, que se consagró eso. Pero lo que es fundamental es que esta reforma procesal entre en vigencia. Hoy en día un trabajador tiene que esperar 7, 8 años para que se le resuelva temas de prestaciones. Con esto se puede bajar a 2 años. Hay oralidad. Hay una posibilidad de defensa para los trabajadores que no tengan un abogado, y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. No puede haber democracia. ¿De qué sirven los derechos consignados en la Constitución y en el Código del Trabajo si no son accesibles de una forma pronta y cumplida? ¿Y por qué no aprueban solo esa parte, don Rafa? Porque sí, obviamente es como todo en la Asamblea Legislativa. Si fuera solo esa parte, no tienen los votos del Frente Amplio. El Frente Amplio no va a estar de acuerdo, porque ellos ya sienten que lograron obtener, tienen esta ley aprobada, este decreto legislativo, y sería para ellos, yo supongo, de que no sería un tema que pudiera considerarse para ellos viable, ¿verdad? Entonces, lo que me parece a mí es que tenemos que buscar en esos puntos, en ese porcentaje, Otto lo puntualiza muy bien, en ese porcentaje,
Y en lo de los servicios esenciales termino con una cosa. He leído, nunca he sido laboralista, pero me he puesto a leer de eso porque me gusta estudiar. En muchos lugares más bien ha sido un tema que los mismos movimientos sindicales han cuestionado, e incluso entiendo que hasta algunos sindicatos aquí, porque sienten que los están poniendo a pedir permiso en cosas donde antes no tenían que pedir permiso. No, Rafa, gracias. Pues apenas. Está bien calculado, don Pedro. Yo quiero agregar que este tema hay que arreglarlo porque hoy está mal. Hoy hay un desmadre, como dijo don Rafael Mora. Hoy hay anarquía. Hoy, además, no solamente hay una anarquía, sino que la Sala Constitucional le dio una orden al legislador. Le dice, la Sala, y aquí cito: debe el legislador, conforme el principio de reserva de ley, establecer el porcentaje para lo cual deberá promulgar la legislación respectiva, tomando en consideración las recomendaciones que al efecto hace la OIT. O sea, la Sala Constitucional le da una orden, una instrucción al legislador de que regule este tema. El tema del porcentaje que se requiere para que en el sector privado se pueda ir a huelga. Eso, a como está hoy, es un desmadre. Por otro lado, también hay que arreglar el tema de qué pasa cuando hay huelga, con los servicios esenciales. La historia, le digo al licenciado Jiménez, nos dice que cada vez que ha habido huelga, no ha habido reglas y ha habido desmadre. Eso nos dice la historia. Nos dice 40 años de historia. Y sabemos que las normas existentes a hoy no han podido arreglar ese desmadre. Lo que nosotros estamos haciendo es proponiendo una respuesta a una necesidad real que existe hoy. Quiero terminar con una nota positiva y hasta un par de minutos puede que me sobren. Quiero terminar con una nota positiva. Don Otto, la sala establece un máximo de un 50%. Existe una propuesta sobre la mesa de un 30%. Los costarricenses le exigen a la clase política que se ponga de acuerdo. Fielmente creo que es absolutamente posible dar una demostración de madurez política y ponernos de acuerdo con sensatez y con madurez. Creo que estos dos temas deben ser arreglados para beneficio no solamente de los trabajadores, sino sobre todo, y con esto termino, del usuario, porque el usuario hoy está a la merced de la anarquía y del desorden, y este país lo que necesita son reglas claras, y eso es todo lo que estamos proponiendo. Gracias, le sobró un minuto. Don Otto. Ahora me lo reservo yo. O sea, así es ahí, por fracciones. Don Otto. Pero vos tenés dos miembros en tu fracción acá. Sí, usted también. ¿Cómo? ¿Quién dijo? No, hombre. No, perdón. Es que sacamos más votos que el movimiento libertario. Nada que ver. Discúlpeme, pero yo vengo por el sector empresarial, ¿verdad? Sí, no, pero yo no estoy en partidos políticos. No, yo quiero aclarar soy eso, diputado ¿verdad? acá, soy diputado de todos los costarricenses. Una precisión para vos, Rafael. Y además, ustedes no sacaron más votos que el movimiento libertario. A nivel presidencial, nosotros sacamos 11 puntos y pico, ustedes sacaron 6%. Pero dejemos ese tema, pero dejemos ese tema a otro lado. Y usted no es diputado. En la matemática, don Otto, 8 diputados son más que 8. No. En la matemática son 11%, 11 y un resto por ciento para presidente y 6% para presidente. Entonces podemos hablar de eso otro día. Pero bueno, ese no es el tema que nos ocupa en estos momentos. En relación con lo que mencionaba Rafael Mora, y lo que de alguna manera decía Pedro Muñoz en relación con el hecho de que estén prohibidas no las ha impedido, y huelga es huelga, eso es lo que ustedes están manifestando. Yo les compartí a ustedes hoy lo de la sanción que por presión mía se está aplicando a estos 199 funcionarios en el Hospital México. Y Rafael dice, ojo, cuidado, porque no hubo declaratoria de ilegalidad. Estos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Hospital México, estaban solidarizándose, estaban abandonando su trabajo para ir a solidarizarse con un movimiento de los profesores. Eso es abandono de trabajo.
Eso no requiere una declaratoria de huelga, nada. Mire, si el día de mañana un empleado en la Asamblea Legislativa se le ausenta, que está en la planilla Asamblea Legislativa, se le ausenta a Rafael, se me ausenta a mí, sin decir nada, pues inmediatamente va una sanción a esa persona. Una persona que no llega a trabajar tiene que ser sancionada. Y entonces acá, en el pasado, las autoridades que nos han gobernado no han aplicado la ley. Y acá, por eso es que en Costa Rica hay un gran desorden. Si aplicaran la ley, imagínense que estamos con este tema, las famosas anualidades. Las anualidades se aplican en automático. Es un tema que don Otón Solís lo ha mencionado, yo lo he mencionado, en automático. Hoy hablé con el director de Servicio Civil, don Hernán Rojas. Por eso, dice don Hernán Solís, don Hernán Rojas, de Servicio Civil, que en lo que va de todo este año, del año pasado, no ha habido una sola calificación de malo o de deficiente o muy malo que le impida a alguien acceder a una anualidad. Ahí se puede decantar, se puede reducir. Por eso es que estoy totalmente de acuerdo con lo que propone Otón Solís, de reducir una componente importante de esas anualidades, porque entonces ahí tiene usted otro elemento de castigo. Aquel que abandona trabajo, más papito, vea, usted abandonó su trabajo, no espere que saque un muy bueno, un excelente, un bueno, para que le dé derecho a su anualidad. Si usted abandona su trabajo, usted sepa que eso tiene una sanción, no solo la rebaja del día que usted dejó de trabajar, sino que además usted no va a tener anualidad para el año siguiente. Y yo quiero ver si en esas condiciones usted va a tener lo que hoy sucede, que muchos grupos de diferentes lugares vienen a apoyar y a solidarizarse con un grupo, un gremio en particular. Pero además, los conflictos económicos y sociales vinculados a las huelgas tienen que ver con la situación laboral de estas personas en su centro de trabajo. No tiene que ver con que si se viene APM Terminales, si se abre un monopolio de telecomunicaciones, etcétera. No tiene nada que ver con políticas públicas. Eso está vinculado, el derecho a huelga, a las condiciones de trabajo en su centro de trabajo y no a estas otras manifestaciones sobre política pública. No, pero es que a lo que... Por eso leí la sentencia, ahora cambiaste el tema. Por eso, no, pero es que no, a lo que vamos es que en relación con este tema, independientemente de lo que esté, ¿qué es lo que está pasando? Va a haber huelga, o sea, si no se aplican las sanciones que hoy existen, va a haber huelga con esta ley o sin esta ley, con este procedimiento o sin este procedimiento. Es el punto. Vamos, porque yo estoy abusándome 2 minutos para darle tiempo a todos, don Mariano. No, ya me hicieron ojos, me voy a pasar, pero no importa. Don Mariano. No, gracias. Bueno, yo quiero hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? Porque realmente, primero me preocupa, respeto mucho a don Rafael y su militancia en el sindicalismo, pero de alguna forma yo pertenezco al movimiento solidarista. Y la diferencia aquí, y probablemente nosotros hemos tenido una mayor expansión, es porque nosotros creemos en la cooperación y no en la lucha de clases. Entonces te quiero aclarar eso, porque probablemente eso ha sido uno de los elementos que nos ha permitido expandirnos más. En cuanto al tema de este proyecto de ley, yo creo que cuando un proyecto de ley está tanto tiempo en la corriente legislativa y sigue ahí, es que algo tiene de malo. Y sinceramente el sentido común nos lleva a pensar que ese proyecto que recibe observaciones constantemente, algo debe tener malo, algo debe tener que a los costarricenses estamos percibiendo que genera problemas. Pero de todas formas, lo que quiero decir adicionalmente es que, y usted lo planteó ahora, don Randall, es que si ocupamos una reforma procesal, ¿por qué no aprobamos una reforma procesal? Es decir, ¿por qué tenemos detrás de una reforma procesal que ocultar todo un tema de derechos colectivos que genera tanto conflicto en la sociedad costarricense? Y no es un tema de libertades sindicales, porque desde 1993 y con el voto 5000, con las reformas al Código de Trabajo, quedaron bastante afirmadas las libertades sindicales. Aquí es un tema que estamos preocupados porque se está permitiendo la huelga en los servicios esenciales. Y nosotros en el sector privado, como costarricenses, nos preocupa esa posibilidad, porque si no, entonces quitemos todas las regulaciones, permitamos las huelgas cuando queramos, quitémosle las sanciones y se acabó la discusión, si eso es lo que estamos proponiendo. Entonces, pero eso no es lo que estamos proponiendo. Pero estructuremos un orden
Y por favor, en los servicios esenciales que afectan la salud, y las cosas esenciales, Mariano, yo creo que no debería le voy a regularse regalar eso. aquí el proyecto nuestro para que usted lo lea. Eso está No, claramente especificado. Yo el proyecto me lo he leído. Ah, bueno, pues tal vez léalo otra vez, porque ahí está muy claro. Nosotros estamos protegiendo eso. Eso es absolutamente Lo claro. están ¿Usted está de protegiendo, acuerdo pero con están el proyecto que permitiendo. presenta don Rafael? El proyecto permite la huelga en los servicios esenciales y nuestra La regula. Pero den tiempo de Mariano. Nuestra posición es que no se debería aceptar la huelga en los servicios esenciales bajo ningún concepto. Que se permita la huelga en servicios no esenciales, como decía el compañero, los archivistas, etcétera, pero no los que están directamente prestando los servicios a los usuarios. Igual forma, tampoco estamos de acuerdo con el porcentaje de votación que se está estableciendo, porque entonces, 4 personas son las que van a decidir que hay huelga. Y esto debería aplicarse debería aplicarse el principio democrático. 4 personas si se levanta el veto. En Costa Rica, Lo que nosotros estamos presentando es el 30%. En Costa Rica esto es una democracia y rigen las mayorías. Por supuesto. Apliquemos un principio de mayoría. ¿Qué en esas porcentaje dice usted, circunstancias. don Mariano? ¿Cuál? Dígame uno. 50%. Pero usted leyó la sentencia, usted vio lo que dijo ahí, 50% Sí, como lo presenta don Pero Otto. don Rafael, yo le voy a decir una cosa. Ustedes son los legisladores, por ustedes hemos votado. Yo nunca he votado por un magistrado de la Sala Constitucional. Ok, de acuerdo. De acuerdo, No, entonces no pongamos eso como es lo que dice la OIT, es lo que dice la OIT. Si les parece, La OIT si les da una parece, recomendación. porque es un tema muy rico y ahí están. De hecho, nos están pidiendo que Matiz se lo extendamos a 2 horas, si lo ven en Twitter. Pero no podemos. Un día de estos, si les parece, un día de estos cerca, ¿verdad? No dentro de 2 meses. Hacemos la segunda parte porque quedan muchos temas pendientes. Y además hoy han salido muchos temas que quedan en el tapete. Anualidades que tocó don Otto. Claro, y don Otto y un montón de cosas. Y hacemos otro debate un día de eso. Ya no puedo seguir más, gracias. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental. La llave.